bueno, yo soy uno de los sobrevivientes de ese terremoto. Hay personas que tienen muchas ideas, pero de la idea a la acción tienes que hacer un paso en el que mucha gente ya se queda, ¿sí? En las fortalezas. Yo pienso que tienes que trabajar en las fortalezas y las debilidades, reconocerlas y hacerlas a un lado y buscar delegar en ese aspecto. O sea, si tú tienes un sueño y quieres hacer algo y te quedas sentado, no te va a llegar, ¿no? O sea, y además siempre te vas a quedar con el descontento de que pudiste haber hecho algo que no hiciste, ¿no? Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos el enorme gusto de contar con una doctora que personalmente me ha ayudado mucho, siempre ha sido extraordinariamente amable y estoy muy contenta de tenerla con nosotros. Es la doctora Carmen Ávila. La doctora Carmen Ávila es nefropatóloga y es adscrita y profesora de la Universidad de Toronto y trabaja en el Hospital General de Toronto también. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Al contrario, Armer, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, parte del objetivo de tener a la doctora Carmen hoy es que ella ha tenido una trayectoria bastante impresionante y a través de esa trayectoria ha tenido muchos cambios. Ella nos va a platicar ahorita cómo estudió fuera del país, regresó al país y ahora salió del país otra vez. Y el objetivo es que nos comparta un poco acerca de los cambios, de su importancia, de cómo tenemos que empujar y buscarlos y el beneficio que pasar por estos cargos ha traído a su carrera. Entonces, ¿nos podría platicar un poco de dónde es usted originaria, dónde estudió medicina y por qué estudió medicina? Claro, mira, Abel, yo nací en Guadalajara, pero mis padres no eran de esa área, pero bueno, yo nací ahí, pero viví toda mi vida en la Ciudad de México. Ahí estudié medicina en la Universidad de Anáhuac. Y ¿por qué estudié medicina? Pues eh, es una historia eh, interesante. A mí me gustaba ser la antropología. Yo quería hacer antropología. Y bueno, también me gustaba mucho la danza. De hecho, estudiaba danza y tenía como un gran conflicto de qué carrera, qué hacer, ¿no? Sin embargo, pues la danza no me parecía como una carrera universitaria, no me llenaba completamente todas las aspiraciones, y la antropología en México, o sea, a mí me gustaba mucho la antropología, el estudio de los fósiles, religiones, civilizaciones, y en México la antropología está orientada hacia la antropología social. Entonces, pues no, decidí mejor que eso no haría, y una vez que fueron a dar una presentación a la escuela cerca de las universidades, como esas pequeñas ferias de universidades, y hablaron de medicina, pues me encantó. Yo ya estaba en esas áreas de biológicas en la prepa, y dije, pues medicina, me parece como lo mejor. Pero como ves, o sea, llegué a medicina buscando algo que en lo que finalmente a lo mejor fue lo que terminé, ¿no? Revisando tejidos y eso, haciendo Qué bonito. investigación. ¿Y cómo fue la carrera para usted de medicina en la Anáhuac? Fue muy bien. O sea, soy la tercera generación de Wow. estudiantes de medicina de la Anáhuac. Entonces, cuando la universidad empieza, es un grupo, es chiquito, ¿no? Los grupos eran pequeños, conoces a tus compañeros. eh, Éramos pocas mujeres, entonces, porque en aquel entonces pocas mujeres estudiaban medicina. Ahora hay más mujeres que hombres en las carreras, en la carrera de medicina, pero éramos muy pocas mujeres, y a mí la verdad medicina me gustó mucho. Uh-huh. Y, y pues bueno, sin llenar totalmente lo que yo quería hacer, pues terminé medicina. Mis papás no son médicos, ninguno de los dos, o sea que no es que yo hubiera buscado medicina por ser una tradición o una trayectoria familiar. Ya. ¿Y cómo fue que pudo definir su camino hacia la patología? ¿En qué momento se empezó a explorar esa parte? ¿Tuvo algún mentor, mentora o profesores que le hicieron escoger, orientarse ese camino? Bueno, eso de tener un mentor
o buscar un role model es importante, pero no, yo no fue así, sino que en la carrera de medicina, cuando empiezas ya en las clínicas y empiezas a presentar casos clínicos, pues los equipos empiezan a presentar, uno hace el papel del clínico, otro del radiólogo, etcétera. Yo siempre escogí hacer el papel del patólogo y presentar los hallazgos de patología. Y bueno, y desde que fue el primer año el segundo año de la carrera que llevamos patología, me gustó muchísimo. Y cuando en medicina tenía la oportunidad de presentar como patólogo siendo estudiante, pues me gustaba mucho. Y te preguntas, bueno, ¿por qué patología? Algo que me encantaba era esa posibilidad de decir cosas a partir de un tejido, ¿no? Decía yo, pues qué interesante se me hace esto. Y, eh, y como me gustaba tanto, decidí hacer el servicio social en patología. Así fue como empecé. Dije, bueno, esto me gusta, esta área me gusta. eh, Está como entre la clínica y la investigación. Y cuando hice el servicio social en investigación, en patología, me pusieron a hacer las mismas actividades que hacen los residentes de primer año de patología. Entonces, tuve la oportunidad en ese tiempo de hacer como más de 100 autopsias Wow. y la verdad me encantó, o sea, me encantó y fue lo mejor que pude haber hecho porque experimentarlo y ver que eso sí te gusta, porque bueno, realmente no sabes si algo te va a gustar o no, ¿no? Pero después de ese año, o sea, terminé un año y luego me quedé unos meses antes de entrar a la residencia porque terminé el servicio social como por diciembre y ya ves que, además es cierto, lo terminé en julio y empiezas hasta febrero. Me quedé unos meses más en patología de voluntaria Wow. me encantaba. Y eso fue en el Hospital General de México. Ahí decidí hice como 100 autopsias, las puse en un cuaderno engargoladas, estaba feliz con mis Ay, autopsias. qué padre. Y, y, este, y, y, y lo que más me gustaba de esas autopsias era la correlación clínico-patológica, ¿no? Entonces, cada una tenía una tarjeta, tenía artículos, tenía una investigación acerca del caso, etcétera, ¿no? Qué Ahí bonito. tenía esa colección durante mucho tiempo. Y luego, ¿en dónde hizo la residencia? ¿Y qué tantos espacios o qué tan frecuente era estudiar patología en aquel momento? Bueno, mira, yo iba a estudiar, a hacer patología en el Hospital General de México, pero en aquella época, y por azares del destino, terminé en nutrición. Y yo había hecho el internado en nutrición, eso me encantó, fue muy formativo para mi carrera hacer el internado en nutrición. Y a la hora, bueno, yo quería hacer patología en el general porque es un sitio donde se recibía muchísimo más patología, mucho más amplia de la que se recibe en nutrición, que es un poco más selectiva. Pero sucedió que fue el temblor del 85 y eh, se, esas, esa ilusión terminó ahí porque, bueno, yo soy uno de los sobrevivientes de ese terremoto. Estaba ahí en el momento del temblor y me quedé atrapada en uno de los edificios, etcétera. Y por un año no hice absolutamente nada porque quedé con una lesión del plexo braquial, en un brazo, pero tuve así la super fortuna que el doctor Donato Alarcón, que era el director de nutrición, que me conocía perfectamente desde el internado, me dijo un día, ¿qué estás haciendo? Porque no estaba haciendo nada, o sea, ya no quería hacer ninguna especialidad, ni mucho menos. Me dijo, ¿por qué no vienes al laboratorio de reumatología? Entonces me fui al laboratorio de reumatología, estuve ahí unos meses y pues estaba viendo las pruebas, los resultados de la fluorescencia, de, pruebas en las que yo podía pues, interpretar, ver un poco, como voluntaria, obviamente, pero pues había las sesiones de patología
con reumatología, y lo que más me gustaba eran las sesiones de patología con reumatología. Y entonces, un buen día, el doctor Ángeles, que era el director de patología y nutrición y que me conocía desde el servicio social, porque hice el servicio social con él en el general, me dijo, oye, ¿por qué no te regresas a patología? Entonces, bueno, como la Secretaría de Salud estaba reasignando a todos los médicos que quedaron sin hospital, pues yo empecé patología y nutrición otra vez. Y pues así fue como terminé ¿Y en cómo nutrición. cómo fue el sobreponerse a esto de que quedó enterrada en el temblor? ¿Cómo lo logró superar tanto emocionalmente, recuperar la confianza y la rehabilitación Es física? es súper difícil, súper, súper difícil. Es una situación que quizás durante mucho tiempo no la hubiera podido presentar así tan abiertamente. Eh, eh, pues porque no te explicas por qué alguien sobrevive y alguien no, o sea, por miles de cosas, ¿no? Pero ¿cómo lo logré superar? Con el trabajo. Yo creo que la mejor terapia que pudo haber habido es el que regresar al trabajo y tener la ilusión de volver de retomar patología. Eso yo creo que fue lo que realmente me sacó adelante, ¿no? Ujú. Volver a encontrar su camino, ¿no? Sí, sí. Y luego cuando terminó patología, ¿cómo decidió este campo que yo considero muy exclusivo de nefropatología? ¿Cómo salió esa afinidad? Bueno, mira, cuando estaba en el servicio social, mi tesis, porque en aquella época las universidades hacían tesis, fue un estudio de biopsias renal, bueno, de tejido renal y biopsias renales y material de autopsia en pacientes diabéticos. Entonces, pues me dediqué, además de hacía las autopsias, eso, mi tema era en patología renal y me gustaba. Desde entonces me gustaba la patología renal y algo muy importante de la patología sí puede ser un área oncológica o puede ser un área médica, la patología médica. A mí me gustaba la patología médica, no la patología oncológica. La patología médica incluye la patología renal, la dermatopatología. Entonces, muchos dermatopatólogos dan consulta y tienen que saber mucha clínica porque muchas lesiones de la piel son exactamente igual, pero se interpretan en diferente contexto dependiendo de la clínica, ¿no? La patología renal es igual, o sea, tú interpretas una biopsia renal de acuerdo a la clínica del paciente, porque los cambios pueden ser muy parecidos. Entonces, ¿por qué me gustó patología renal? Porque digo, bueno, en el servicio social hice mi tesis en patología renal, me gustaba, pero cuando llegué a nutrición, pues nutrición, afortunadamente para mí, una de las áreas de desarrollo en nutrición es la patología renal. Eh, Edgardo Reyes, que es un patólogo lindísimo, súper preparado en nutrición, presentaba las sesiones de las biopsias renales a reumatología y yo siempre, desde que empecé a hacer nuevamente la especialidad en patología, pues quise presentar las sesiones de renales y presentaba también las de piel. O sea, ahí ya demostraba mi orientación a la patología médica. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, de ahí me nació el gusto por la patología renal. Y luego en México lo que sucede es que no hay, la patología, la mayoría de los patólogos terminan solo con patólogos generales, aunque les gusten diferentes áreas, porque la patología no está especializada, a diferencia de lo que es fuera del país, Estados Unidos o Canadá, en que cada patólogo, aparte de, o sea, no, la patología no la ve el patólogo general, sino hay un patólogo especializado para cada área, para cada órgano, sea gastrointestinal, neurológico. En México solamente reconocen al neuropatólogo, por ejemplo, pero no hay especialidades como patología renal. Entonces, cuando yo terminé nutrición, tanto mi esposo como yo quisimos seguirnos preparando en el extranjero y esto tomó 2 años, o sea, no así como, o sea, que queríamos hacerlo, pero no es tan fácil.
Entonces, tomó 2 años después de terminar la especialidad en nutrición para poder tener la oportunidad de hacer patología renal en el extranjero, pero lo busqué 2 años antes, ¿no? Ya. Yo lo que quisiera es, de esta parte en la que finalmente se logra ir a Estados Unidos, ¿cuál fue esa motivación para seguir buscando el irse? Porque me imagino que en esos 2 años, pues, pudo establecer un trabajo o pudo haber escogido otro camino, se pudo haber quedado cómoda. ¿Cuál fue la motivación para irse y cómo no la perdió a lo largo de ese tiempo? Bueno, eso es algo así que siempre me ha caracterizado, que nunca he aceptado un no como respuesta y que siempre soy como muy consistente, ¿no? Y persistente en lo que quiero hacer, ¿no? Sí tienes razón, o sea, cuando salí de la especialidad me ofrecieron trabajo, estuve trabajando como staff 2 años y pues obviamente ya cuando ya nos íbamos a ir, iba ya a dejar ese trabajo, igualmente mi esposo ya tenía el consultorio, estaba viendo pacientes y no es tan fácil dejar pacientes privados, ¿no? Sí. Pero sin embargo, ya lo teníamos planeado y bueno, no había, era algo que habíamos buscado tanto, etcétera, que no íbamos a dejar de un lado, ¿no? Además, para entonces ya teníamos a mi primera hija, que todavía lo hacía un poco más difícil irse. Y tuvimos la suerte, o sea, verdaderamente suerte, de que nos aceptaran en el mismo hospital para hacer la especialidad, porque, bueno, pues podrían habernos aceptado en diferentes, ¿no? Y, y, y además con una niña de 3 años que iba a cumplir 4 años en ese entonces, pues ya era un poco más difícil, pero nunca lo dejamos de lado, ¿no? Nunca lo dejamos de lado y lo buscamos y hasta que se logró. ¿Y cree que sí es un tema como de confianza a veces en sí mismo, de las personas que a veces se acostumbran a hacer una rutina y ya no quieren hacer cambios en su vida, que se quedan cómodos en su zona de confort? Sí, sí, esto es, quedarse en la zona de confort es, es cómodo, ¿no? O sea, eh, pero pues nunca vas a saber qué hay más allá, ¿no? O sea, como tú dices, hay personas que tienen muchas ideas, pero de la idea a la acción tienes que hacer un paso en el que mucha gente ya se queda, ¿sí? Ujú. Entonces, y si te quedas, nunca vas a saber si lo ibas a lograr o no lo ibas a lograr. O sea, no hay que tener miedo a que puedas decir, puedas lograrlo o no. O sea, no fue nada fácil para mí irme, conseguir la beca, conseguir el lugar, para que me aceptaran. Y sin embargo, insistí, busqué, me informé eh, hasta que lo logré, conseguí una beca de la Sociedad Internacional de Nefrología para que me cubriera. Y además, bueno, y te digo, no fue tan fácil porque los requisitos que pedían, bueno, parecían imposibles, ¿no? Pero se lograron, ¿no? O sea, uno tras otro. Como te digo, sí, como tú dices, es cuestión no solo de confianza en sí mismo, yo creo que es cuestión de perseguir un sueño, ¿no? Qué bonito. No importa lo que cueste. Y luego cuando usted dice que se fue a Estados Unidos, estuvo en Boston, ¿cómo fue el estar ahí? Porque también me imagino que estuvo lleno de muchísimos retos y requirió pues ser muy adaptable, ¿no? Y muy resiliente. Lleno de muchísimos retos, por supuesto. O sea, eh, primer lugar porque llegué al laboratorio, ¿no? Entonces, nunca en México, durante la carrera de medicina, te educan para trabajar en un laboratorio, a menos que hayas hecho un PhD, o sea, en medicina, no. Entonces, llegué al laboratorio, te entregan tu folder con instrucciones de que ahora haces este experimento y este es el que vas a hacer mientras se te ocurre la idea de cuál quieres hacer tú sola, ¿no? Entonces, lo abres y dice, bueno, tienes que hacer una ELISA y y en tu vida has hecho una ELISA, ¿no? Imagínate el grado, aparte de que
eso no es lo peor, o sea, lo peor es que, por ejemplo, tú te sientes muy bien o muy bueno en lo que manejas, ¿no? Yo después de haber salido de nutrición, le decía, voy a hacer biopsia renal, pero yo siento que yo ya sé biopsia renal. En nutrición se ven biopsia renal. Solo para darte cuenta cuando llegas allá el primer día, que está el microscopio de multicabezas y que ponen una biopsia renal y que tú te das cuenta que no es que no sepas la morfología, es que la manera de abordar la biopsia renal era totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí empiezan los retos de que tienes que alcanzar un nivel, que es el que están todos ahí, ¿no? Jamás mostrar una deficiencia, entonces que pues te cuesta esforzarte mucho más, ¿no? Esforzarte mucho más, aprenderlo del laboratorio, como sea, leerlo, sacarlo. O sea, todo eso, por supuesto que implicó un súper reto, o sea, fueron 3 años en los que fueron durísimos, pero muy, muy formativos, en Y, todos los aspectos, ¿no? y usted naturalmente es una persona muy adaptable, en su personalidad es así. Sí, yo creo que sí, eso sí es una muy buena ventaja. Ser una persona, soy como muy versátil, me adapto fácilmente porque soy versátil, puedo manejar diferentes habilidades en diferentes áreas. Entonces sí, soy muy versátil eh, y bueno, y yo creo que eso se aprende, yo creo que eso se aprende. Pues no durante toda la vida, sino quizás cuando te forma tu personalidad, cuando eres niño, cuando eres pequeño, ¿no? Este, yo siento que de hecho mi niñez fue muy feliz y de una manera como que te da mucha autoconfianza, mucha autoseguridad y bueno, y luego pues ya te vas desarrollando. Pero por otro lado, soy alguien que piensa que eh, identificar tus fortalezas es muy importante, así como tus debilidades, ¿no? Porque todos sabemos para qué somos buenos, nunca reconocemos para lo que no somos buenos. Y mucha gente le apuesta a trabajar en las debilidades en lugar de las fortalezas. Yo pienso que tienes que trabajar en las fortalezas y las debilidades, reconocerlas y hacerlas a un lado y buscar delegar en ese aspecto. Entonces, bueno, eso ayuda mucho a avanzar. Y si pudiera como resumir un poco lo que fueron esos años estando en Boston, que imagino fueron muy productivos y también de un crecimiento, pues afortunadamente en su caso también en pareja, ¿no? O sea, también en familia, como lo que representó Eh, familiarmente ese cambio, ¿no? sí, no. Yo creo que si el haber estado en Boston no solo fue formativo profesionalmente, ¿no? Es formativo como persona. Sí, como familia, o sea, el que estés fuera de tu país, no tienes a ningún familiar, ningún amigo cerca, pues te forja, ¿no? Te hace cierta personalidad y aparte te acerca mucho a la familia más Ujú. cercana, ¿no? Entonces, como pareja y como familia te hace muy, muy cercanos, muy unidos. Qué bonito. Y luego, ¿cómo fue el regresar a México? ¿Veía su regreso como con entusiasmo de implementar las cosas que había aprendido allá o exactamente a dónde regresó a trabajar? Mira, regresé a trabajar al Instituto Nacional de Cardiología. Yo había pensado, bueno, tuve la oferta también de trabajar en nutrición. Sin embargo, el problema era que la patología de nutrición no querían dividirla como que yo nada más veía las biopsias renales, ¿sí? Sino que siguiera viendo patología de todo. Y después de 3 años de haberme formado clínicamente en investigación en patología renal, pues no quería llegar a ver otra patología, no me interesaba, me quería desarrollar. Entonces, eh, como también tenía la oferta de cardiología y ahí sí me permitían llegar y revisar exclusivamente biopsias renales, pues
tomé esa oportunidad, ¿sí? ¿Cómo fue mi regreso? Quizás un poco idea, con la idea un poco romántica que tiene uno cuando es joven de que, yo esto que estoy aprendiendo quiero llegar, implementarlo, abrir mi propia escuela de patología renal, hacer investigación. Por eso decidimos, siempre pensamos en regresar a México. Eso por un lado, pero por otro, porque yo siento que cuando tienes esas oportunidades, también tienes la responsabilidad de, eh, de compartirlo, ¿no? Haz de cuenta, tú tienes la oportunidad de formarte en esa área, ¿de qué sirve si no lo compartes? ¿No? Entonces, pues, ¿qué mejor en tu propio país, ¿no? Entonces, sí, regresar a México después de estar en Harvard es súper difícil. Y montar un laboratorio de investigación, yo monté un laboratorio de investigación a mi regreso, es súper difícil por la falta de recursos, porque investigación en México no está muy bien apoyada ni bien vista, por un lado, y por otro porque no tenía yo una formación en investigación oficial. Cuando regresé, entonces decidí hacer un doctorado, ¿sí? Porque dije, bueno, nadie me está viendo como investigador y yo sí soy un investigador, ya tenía esa formación de 3 años, entonces dije, bueno, ahora necesito el papel oficial, voy a hacer un doctorado que diga que soy investigador y tener acceso a apoyos económicos para investigación, etcétera. Sí, es difícil, pero tampoco, ahí está otra etapa, es posible, ¿no? Ahí viene el adaptarse de haber estado fuera a ahora adaptarse al país nuevamente, ¿no? Pero es que yo creo que esta parte que nos está contando es súper admirable, porque al regresar a México y toparse con tantas dificultades o limitaciones, la reacción normal sería como desmotivarse un poco, ¿no? O buscar regresar o cualquier otra cosa. Y usted lo tomó para todavía formarse más, para ser tomada más en serio. O sea, yo creo que eso es bastante impresionante. No sé exactamente qué es, si tiene una visión pues positiva o propositiva o resolutiva de la vida, que cuando ve una dificultad busca resolverla, o cómo es ese proceso para usted. Bueno, eso sí, en cierta manera sí es mi personalidad de cuando veo una dificultad, tratar de resolverla inteligentemente, ¿no? Siempre digo, bueno, inteligentemente, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿No? Y tratar de sobrellevarla o resolverla de alguna manera es importante. Entonces, yo creo que sí es parte de mi personalidad y, y, y ha sido un apoyo, ¿no? Para mi formación. Porque inclusive, por ejemplo, te digo, cuando me cambié a nutrición, que tenía la lesión de plexio braquial, etcétera, siempre hubo la manera de irme acomodando, ¿no? Decir, bueno, no puedo hacer esto, pues hago esto. Esto se puede resolver de esta manera. Y, y, y yo vi que, por ejemplo, dije, bueno, nadie me toma en cuenta seriamente como investigador porque no tengo un papel que diga que soy un PhD, pues voy a hacer un doctorado, ¿no? Entonces fui, me inscribí a la universidad, hice mi propio protocolo y cuando me dijeron en la universidad quién es su tutor, yo ni siquiera sabía que había que tener un tutor. Entonces dije, ¿cuáles son los tutores? Y me dijeron, en ese libro están estos. Agarré un libro y busqué un nombre y dije, este es mi tutor. Y luego fui y hablé y dije, oye, ¿quieres ser mi tutor? Yo tengo ya mi protocolo, pero necesito a alguien que funja como tutor. Y así fue como lo hice. Y luego, ¿cómo fue su carrera en México a través de los años y cuánto tiempo trabajó? Eh, Estuve, como te digo, y regresé al Instituto Nacional de Cardiología como investigador y veía, o sea, tuve la oportunidad de escribir grants, tener apoyos económicos de CONACYT y abrir mi propio laboratorio donde había personas, PhDs y otros investigadores. Y, eh, y esa etapa fue muy bonita para mí, muy, muy bonita. Alguna vez mi mentor de patología renal lo invité a México y quedó sorprendido de que
cómo yo tenía mi área de laboratorio y me las había arreglado para que se midieran proteínas de las ratas y todo con mucho ingenio y con mucha creatividad, como los mexicanos tenemos todos. Siempre somos muy ingeniosos y muy creativos para resolver. Y yo ya tenía todo eso y lo había logrado en poco tiempo, pero y además fue una época con mucha productividad científica, ¿no? Empecé a escribir mis propios proyectos bueno, todo lo que aprendí de investigación en Boston, pues a ponerlo en práctica y además a enseñar patología renal, ¿no? Ujú. Se forma recurso humano, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, cómo vino el siguiente cambio? ¿Qué edad tenía cuando se plantea esta opción de salir de México otra vez? Pues mira, ya habían pasado, bueno, espérame, estuve de investigadora en cardiología, pero después me ofrecieron la jefatura del departamento de patología, entonces fui la jefa del departamento de patología desde 1998 hasta 2011. Eh, Me encantaba esa parte administrativa, fue muy formativa para mí también, muy, muy formativa porque, pues, bueno, y no era un área que yo hubiera buscado ser el jefe de patología, pero fue un área muy bonita también. Y ya siendo establecida, siendo el jefe de patología, mis protocolos trabajando con inclusive grupos de Estados Unidos que estando en México y viendo lo que estaba haciendo, me habían contactado para ver si quería trabajar con ellos, pues surgió esta oportunidad de que la Universidad de Toronto estaban buscando un patólogo renal y que habían pensado en mí para competir por esa plaza. Ujú. ¿Y en qué punto de su carrera se encontraba? Sí, el punto de mi carrera, o sea, de cuenta, tenía ya todos esos años de ser jefe de patología y pues ya estaba totalmente, cuando tú piensas que ya no te vas a mover de ahí, ¿no? Ya, ya tienes toda la vida hecha, tú, más hijos, familia, ya tienes toda una rutina, estás en una total zona de confort otra vez, ¿sí? Porque todo funciona a la perfección. En ese momento, pues surge esta oportunidad y me preguntaste además qué edad tenía cuando fue eso. Déjame ver, son 9 años, tenía 52 años cuando llegué aquí. ¿Y cómo se dio esa decisión de sí? Me imagino que tenía ya su esposo además consulta, los dos trabajos, los hijos escuela, una casa, o sea, una vida totalmente formada y hecha. ¿De dónde sale la motivación para querer cambiar las cosas y otra vez llegar a un lugar nuevo, a que la conozcan de nuevo, a demostrar, implementar después de estar en algo que usted misma creó? ¿No? Sí, bueno, yo creo que cuando te pasas mucho tiempo haciendo lo mismo, te llegas a aburrir. O sea, no creo que estuviera aburrida, pero, o sea, no me había dado cuenta de que estaba haciendo lo mismo, ¿no? Y no te das cuenta hasta después, hasta cuando cambias. Si no cambias, pues tú sigues haciendo lo mismo y no te das cuenta, ¿no? Eh, la decisión fue muy difícil, también 2 años pensando si tomábamos esa oportunidad o no. Mis hijos, pues ya en etapa de adolescencia, pues con amigos, o sea, no es fácil decirles, bueno, ¿saben qué? Pues nos vamos mañana a este lugar y dejan todo, ¿no? Pero sin embargo, poniendo en una balanza sobre lo que es las posibilidades, lo que te ofrece, sobre todo lo que les ofrecía a ellos, pues dijimos, pues vamos a tomar esta oportunidad. Y créeme que fue lo mejor que pudimos hacer. Ujú. Porque para mi carrera, que en México, o sea, nunca estuve limitada
a, a, este, a México. ¿Por qué? Porque cuando estaba en Harvard te das cuenta de lo atrasado que está México en muchas áreas. Entonces, cuando estuve todo ese tiempo en México, siempre estaba unida a cursos, a grupos, la Sociedad de Patólogos Renales, organizando, etcétera, para tratar de mantener el nivel de conocimiento. Entonces, tienes que mantener la competencia. Si tú no haces eso y estás allá, puedes funcionar perfectamente, pero no te das cuenta de lo que te vas alejando y te vas perdiendo. Entonces, cuando llegas a otro lugar, empiezas otra vez de cero, te reinventas, pero es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor para mi carrera fue algo fabuloso. Sí. ¿Y cómo fue el proceso de adaptación de estar en Toronto, de no ser conocida, empezar a ser reconocida, ganarse la confianza de sus colegas? Es difícil, te digo, es llegar de cero, pero yo tenía una experiencia atrás de mí, ¿no? O sea, no llegué sin nada, o sea, porque ya tenía un currículum, había formado muchas personas y eso te da la confianza. O sea, yo me tengo confianza a mí misma. Yo pongo una laminilla y yo puedo decir a quien sea lo que veo con toda confianza, ¿no? Entonces, sin embargo, la confianza te la tienes que ganar, más que la confianza, el respeto. Es un respeto el que te ganas por como tú dices, los nefrólogos, los compañeros, que no saben quién es esa persona, ¿no? Ahora, los patólogos siempre estamos metidos en una oficina que nadie nos conoce, ni mucho menos. Entonces, para darte a conocer, pues hay que participar en las sesiones, invitarlos a mostrarles los casos clínicos, etcétera. Y es así como te vas ganando el respeto. Me acuerdo lo primero que me dijo el que era el jefe de patología cuando llegué aquí, de anatomía patológica, me dijo: tienes que mostrar tu cara a todos, o una cosa así. Yo dije, pues sí, sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues tiene que saber quién está atrás de ese nombre, atrás del reporte. Uh-huh. Carmen Ávila Casado, además, con nombre totalmente español, de origen español, o sea, no, nada de que alguien me pudiera confundir como alguien que se formó aquí o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso fue muy difícil, muy dura, no difícil, fue dura, para empezar, para el ego, ¿no? Porque ya en México tú llegas después de una trayectoria de tantos años, todo el mundo sabe quién eres. Aquí nadie sabe quién eres, ¿no? Pero después de un tiempo, ahora te lo puedo decir, bueno, pues te vas formando, te van conociendo y te vas haciendo otra vez otra carrera Qué bonito, académica. qué bonito. ¿Y usted qué consejo le daría a las personas que tienen a lo mejor formulado algo que quisieran hacer, pero ya existen algunas raíces que han echado y que temen salir de su zona de confort y buscarlas? No, yo siempre, o sea, les aconsejo, es algo que les digo a todas mis fellows, todas y todos, de que no, o sea, hay que perseguir los sueños, o sea, si tú tienes un sueño y quieres hacer algo y te quedas sentado, no te va a llegar, ¿no? O sea, y además siempre te vas a quedar con el descontento de que pudiste haber hecho algo que no hiciste, ¿no? Y eso es muy, como te diría, a la larga te causa muchas insatisfacciones, ¿no? Yo tuve la suerte de encontrar lo que me apasionaba, que es la patología renal, o sea, agarrar un pedacito de tejido y desde ese pequeñez de tejido decir qué tiene el paciente, cómo tratarlo, qué le va a pasar, ¿no? Eso se me hace apasionante, y todos los días que me siento, aunque tenga un montón de biopsias, lo gozo, ¿no? Lo disfruto, lo sigo disfrutando. Y Entonces usted, no hay que quedarse sin ir más adelante. y usted ve todas estas cosas que ha vivido a lo largo de los años, cosas duras, cosas difíciles, cosas que le han traído recompensas, ¿los ve como cambios o los ve como transformaciones en quién es ahora? No, pues
Pues mira, yo creo que jamás se siente uno a pensar así, ¿no? De esto que fue, pero obviamente sí son transformaciones, uno va creciendo y hay cosas que, este, o sea, yo decidí seguir mi carrera profesional con 3 hijos, seguirme formando, hacer el doctorado, seguir trabajando a la par, etcétera, buscando sobre todo un equilibrio, un balance entre la vida familiar, la personal, el crecimiento personal y el crecimiento, bueno, y la familia, etcétera. Yo creo que algo que me ha ayudado mucho es que nunca he abandonado el crecimiento personal. Siempre he buscado mi espacio para seguir creciendo en, en muchos ámbitos. Y todas estas decisiones que ha tomado, pensando en que pues el decidir implícitamente trae renuncia también, el cambiar una vida por la otra. Ahorita viendo y pensando un poco hacia atrás en las decisiones que ha tomado en usted y familiarmente, ¿cuáles han sido las renuncias que le pesan un poco o que las renuncias que tuvo que dejar atrás para poder seguir adelante? Bueno, o sea, las renuncias obviamente duelen, pero yo soy de la que piensa que una vez que cierras un ciclo, no das vuelta atrás y te lamentas, ¿no? O sea, no. Yo creo que por eso las decisiones deben ser súper pensadas, ¿no? Dices, quiero hacer esto y ya lo pensé. Entonces ya cuando lo decidí, ya no hay marcha atrás. Y eso te evita mucho estos sentimientos de pesar o inclusive de culpa, ¿no? Este, eh, así soy, soy como una persona muy positiva y muy dada a eso, a que eh, no, una vez que se cierra un ciclo ya se acabó, ¿no? Pero como que sacrificios me ha costado, por ejemplo, inclusive el baile que me gusta tanto, pues lo tuve que dejar, incompatible con medicina, este, eh, muchas cosas personales que me gustaría todavía hacer. No he perdido la esperanza de que todavía pueda hacer, por ejemplo, cosas en el área más de filosofía, más humanistas, eh, estudio de las religiones, cosas de ese tipo, pues todo eso se queda a un lado, ¿no? Pero el crecimiento personal en otras áreas, en la que, bueno, estudiar liderazgo, quiero ser mejor, eso no se ha cerrado, ¿no? Entonces, eso se sigue trabajando. Pero sí hay renuncias. Y bueno, y por ejemplo, venir acá a Toronto dejas a todos tus amigos, ¿no? No tienes amigos acá, y no, tampoco los haces así de un día para otro, porque los amigos se cultivan con los años. Entonces, renuncias, a amigos, y renuncias a la vida social, si estás tan metido en todo esto con tiempos muy medidos, ¿no? Tengo que trabajar, esto es para la familia, este, lo que queda, por supuesto, fuera de aquí es la vida social, ¿no? Entonces, pues, no hay mucho tiempo para eso. Y también es una renuncia porque a mí me gustan las reuniones sociales. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias por todo lo que nos compartió. Yo creo que de lo más claro que por lo menos yo me llevo es que las decisiones toman tiempo, los cambios se tienen que pensar y no son cosas que se dan automáticas, sino realmente tomar las decisiones con serenidad y balanceando. Creo que es algo súper importante y nadie te lo dice, ¿no? Si usted quisiera darle un último mensaje a las personas que nos están viendo, que nos pudiera compartir un cachito de usted. Bueno, pues un cachito de mí es simplemente hay que ser muy genuino, ¿no? En lo que quieres, inclusive con uno mismo, ¿no? Reconocer lo que quieres y lo que no quieres y perseguirlo es muy importante. Tener siempre una pasión, hacer algo que te apasiona es muy importante para tener una vida feliz y sobre todo tener una vida balanceada en la que te desarrollas de la vida profesional, te desarrollas en la vida personal, te desarrollas en la vida familiar, en todos los aspectos. Es muy importante para vivir con satisfacción, ¿no? Qué bonito.
Pues muchas gracias, doctora, por la entrevista. A mí se me hace que si la entrevisto en un año ya va a estar metida en 500 cosas más y ya habrá vivido 500 cambios más también. Pero muchas gracias de verdad por su tiempo y sobre todo por todo lo que me ha apoyado a mí estando aquí, por siempre ser tan amable y siempre tan dispuesta a compartir lo que sabe. Muchas gracias. No, al contrario, Armel, muchas gracias a usted. Bye. Bye.